Hola a todos, mi nombre es Heliberto Piñeres Castro, tecnólogo empresarial y licenciado en inglés de la Universidad Industrial de Santander. En el presente video hablaremos acerca del segundo capítulo del libro Frankenstein Educador, el cual lleva por título A mitad de recorrido por una verdadera revolución copernicana en pedagogía, del autor Philippe Mérieux. Mérieux compara las prácticas pedagógicas tradicionales en las que el alumno es concebido como un objeto pasivo que recibe los conocimientos sin presentar resistencia con el proyecto del Dr. Frankenstein, quien crea un personaje con vida a base de la unión de restos de cadáveres humanos, ya que estas prácticas pedagógicas tradicionales, de acuerdo con Mérieux, son obsoletas y no ofrecen los resultados buscados por los procesos educativos. La verdadera revolución copernicana que plantea el autor consiste en dejar atrás definitivamente el dicho Proyecto Frankenstein y la visión de la educación como una fábrica para empezar a aplicarla como una construcción del ser a sí mismo desde lo interior como un individuo en el mundo. Básicamente, la revolución copernicana pretende que el ser humano sea el responsable de la construcción de sí mismo, de manera autónoma y por medio de los lineamientos que establece el contexto al que pertenece. Expresa también la necesidad de ver al educando como un sujeto y no como un objeto que se puede moldear o fabricar. Ahora responderemos 3 preguntas que son las siguientes. Primera, ¿qué aspectos replantea de los supuestos teóricos que conocían sobre educación y pedagogía? Bueno, la educación debe enfocarse o tener como principal objetivo de partida al estudiante. La revolución es un cambio que ocurre de manera abrupta. Además, la revolución copernicana refiere a la revolución científica que se originó en la Europa occidental entre los siglos XVI y XVII, en la que muchas percepciones y teorías de la humanidad cambian. A causa de esto, se conoce popularmente la expresión revolución copernicana como un cambio radical en cualquier aspecto. Ahora bien, en el ámbito pedagógico, la revolución copernicana busca girar la atención hacia la realidad del estudiante y busca humanizar el proceso de enseñanza. A manera de reflexión acerca de este texto, puedo decir que debemos aceptar que los conocimientos no se transmiten de una forma mecánica. Muchas veces, como docentes, caemos en el error de creer que todos los estudiantes pueden llegar a desempeñarse o desarrollar las actividades de manera mecánica, lo que puede llevar a causar una especie de saturación que no genera un aprendizaje significativo, sino que por el contrario limita la creatividad de los individuos. Segunda pregunta. ¿Qué aspectos de la lectura le fortalecen su práctica profesional? Ver la resistencia por parte de los estudiantes como un acto o reacción natural y normal frente a la educación, puesto que el individuo debe criticar y poner en tela de juicio todo lo que se le quiere imponer. Frente a ello, es necesario decir que los docentes, al momento de planear sus clases con actividades y demás, tienen también que ser conscientes que se debe tener un plan B, considerando las diferentes variables que pueden irrumpir el desarrollo ya predeterminado de la clase. Asimismo, se debe percibir como buena y fructífera una actitud indagadora y de debate por parte de los estudiantes al momento de exponerles una nueva temática, ya que nadie es poseedor del conocimiento y que por el contrario el conocimiento se crea en comunidad y por medio de la interacción y socialización. Tercera, ¿qué tensiones o dilemas le plantea el texto en su vida personal y profesional? Tratando de comprender el texto al máximo, se puede inferir que la educación debe llevarse a cabo de manera diferenciada y basada en las competencias o aptitudes que los estudiantes posean, asimismo teniendo en cuenta sus gustos y personalidades, es decir, todo lo referente a sus seres internos. En nuestro sistema educativo colombiano, esto podría llegar a ser considerado como una utopía, ya que son muchos los obstáculos que se interpondrían al momento de desarrollar las clases de este modo. El principal y más relevante
pienso yo, sería el hacinamiento que se presenta en la mayoría, por no decir la totalidad de las aulas en el territorio colombiano. Sería un desafío casi imposible poder impartir nuestros nuevos contenidos a los estudiantes de manera asistida y casi personalizada con esas altas cifras de educandos por salón de clase. A manera de conclusión, es preciso decir que la revolución copernicana de la educación que plantea el autor sí es posible y muy necesaria en estos tiempos modernos, sino que para ello se deben hacer una gran serie de modificaciones, tanto al sistema educativo como los mismos docentes per se. En cuanto al sistema educativo, se debe reformar la idea de ver al individuo como un producto final de una fábrica, al cual se le impone todo tipo de diseño y modificaciones sin este antes ser consultado, o peor aún, sin poder asimilarlo, criticarlo o refutarlo. Por el contrario, aceptarlo sin ninguna otra opción. Ahora, en cuanto a los profesores, es conveniente mencionar que hay un fenómeno latente en el gremio, el cual es una tendencia palpable a la fosilización, es decir, a caer en un estado de confort, dejando de esta manera a un lado la actitud experimentadora e innovadora que tanto bien le brinda la educación. Expuesto en otras palabras, el docente está abandonando su espíritu investigador, olvidando que un educador en pro de mejorar su labor debe ser un científico antes que cualquier cosa. Indagar posibles estrategias pedagógicas a partir y enfocadas hacia el estudiante, que es el factor principal en la educación, y de esta manera encontrar más efectividad en la enseñanza. Gracias.